El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de sus clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Juan. Estamos en el final del Evangelio y nos manifiesta las ocasiones en que Jesús se apareció a sus discípulos, siempre el mismo día y de la misma manera les saluda. El día es el primero de la semana. Ahí comienza su presencia Jesús en medio de la comunidad. El saludo siempre será: la paz esté con ustedes. Y era tan necesario el saludo y tan importante porque los discípulos tenían miedo. Tenían miedo por la persecución que se había desatado contra ellos. Pero Jesús se presenta siempre y les dice: la paz esté con ustedes. En medio de la incertidumbre, de la oscuridad, Jesús dice: la paz esté con ustedes. Dicho esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Tenían que ver. Era necesario que vieran las señales de la crucifixión para que creyeran también. Pues bien, hemos escuchado en los otros evangelios cómo nos hablan de este momento cuando Jesús se presenta en medio de ellos y se espantan, tienen miedo. Y Jesús les dice: soy yo, no tengan miedo. Vean, no es un fantasma no tiene carne ni huesos como yo. Un fantasma no come,
¿tienen algo de comer? Denme. Y le dieron pescado y comió. Les hace ver entonces que su presencia es real, que no están viendo visiones, que no están alucinando, que es real su presencia. Y todas estas presencias de Jesús después de resucitado son una expresión grande de su misericordia, el amor de Dios. Hoy, como en este segundo domingo de Pascua, celebramos al Señor de la Misericordia, una fiesta instituida por San Juan Pablo II en el año 2000, impulsada también por Santa Faustina, a quien Dios le reveló, entre otras cosas, que predicara su misericordia, que diera a conocer su misericordia, que le hablara a los hombres que todos eran derechohabientes a la misericordia de Dios, y que sólo el que acudiera a la misericordia podría salvarse. Que el pecador más grande incluso también era derechohabiente de la misericordia de Dios. O sea, que todos son y todos tienen derecho a la misericordia de Dios, pero hay que acudir a ella, hay que acudir a la misericordia de Dios y como Dios la manifiesta. No basta decir, Dios es misericordioso, es muy grande su misericordia, yo le pido perdón y ya me perdona. No. ¿Dónde se expresa la misericordia de Dios? En los sacramentos. Ustedes ven la imagen del Señor de la Misericordia, dos rayos surgen de su corazón, que significan el agua y la sangre, que cuando el soldado traspasó el corazón de Jesús con su lanza, salió sangre y agua. Y el Evangelio nos dice, de donde emanarían los sacramentos que nos darán la vida eterna. Todos los sacramentos son esa expresión de la misericordia de Dios, pero el más grande todavía es el del perdón. ¿Quién va a expresar la misericordia de Dios? ¿Quién va a expresar el perdón? Dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? A los que ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Acudir a la misericordia de Dios es confiar plenamente en Dios y en los instrumentos y en los medios que Dios mismo ha puesto para nuestra salvación. Fíjense cómo Jesús elige a sus discípulos para esta misión. A pesar de que ellos fueron infieles, se escondieron el día de la crucifixión, se durmieron el día de la oración del huerto de los olivos cuando llegaron a apresar a Jesús. Lo negaron en ese momento. Pedro dijo, yo no lo conozco, no sé de qué me hablas, yo no entiendo nada de eso. Lo negó. ¿Sí? Sin embargo, Dios permaneció fiel a este llamado que les hizo y les entregó más todavía. ¿Sí? Dios quiso elegir estos signos, otros seres humanos con las mismas debilidades, con las mismas limitaciones que todos, para que experimentaran primero la misericordia de Dios y después pudieran transmitirla y compartirla a los demás. Si alguien no ha experimentado la misericordia de Dios, no puede ser misericordioso con los demás. Necesitamos todos experimentar esta misericordia de Dios en el perdón. Ahí se manifiesta. Cuando Dios me ha perdonado a mí, entonces podré perdonar a los demás también. Mientras no experimente que Dios me ha perdonado, no voy a poder perdonar a los demás tampoco. Si la confesión lo hago
solo como un requisito para participar en alguna celebración o en algún sacramento, como padrino. Si lo hago solo así, no he experimentado todavía la misericordia de Dios. Quien ha experimentado la misericordia de Dios tan grandemente son todos aquellos a quienes Dios ha llamado. Desde el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, han experimentado la misericordia de Dios y por ello pueden transmitir, dar, ser el medio para que Dios dé su misericordia a los demás, para perdonar. Por eso cuando Jesús dice, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen no les quedarán perdonados. Cuando alguien mira a aquel apóstol que le traicionó, cuando mira a Judas y dice, pero ¿por qué se condenó? ¿Por qué? Que no acudió a la misericordia de Dios. Hubiese acudido a la misericordia, Dios lo habría perdonado. Pues todo el que acude a la misericordia de Dios le perdona. No le dijo nada, no le pidió nada también. Así nosotros, si no pedimos la misericordia de Dios, pues no va a llegar. Por ejemplo, el Papa concedió, desde ese momento de la institución de la fiesta, concedió la indulgencia plenaria en este día. ¿Ya habían pensado en pedirla? A lo mejor ni se acordaban, ¿verdad? Ni se acordaban que en este día se concede la indulgencia plenaria, con todos los requisitos que requiere la indulgencia plenaria, que debe estar confesado, ¿verdad? O confesarse en el tiempo más cercano al día de la fiesta. Debe orar por el Papa, por las intenciones del Papa, y en este día de manera especial se recomienda rezar la coronilla de la misericordia. Las oraciones por nuestros hermanos. Cuando decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que hoy, queridos hermanos, con toda la humildad y sencillez nos acerquemos a Jesús para suplicarle su misericordia y buscar el momento para recibirla. Buscar el momento para el sacramento de la reconciliación. Pidámoselo todos hoy al celebrar esta Eucaristía. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te he dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente la resurrección como un acontecimiento de salvación, sino también celebramos el fruto de la resurrección de nuestro Señor, que es
el nacimiento de la iglesia. El mismo día de la resurrección comenzaron a reunirse el grupo de los apóstoles, aunque con mucho miedo. Pero a partir de ahí comenzaron a celebrar juntos la fracción del pan. Ahí donde fue la última cena, los discípulos se reúnen y ya va a ser costumbre desde este momento de que cada 8 días se van a reunir para celebrar la cena del Señor. Viene entonces el nacimiento de la iglesia. Los apóstoles viven distintas experiencias. Son perseguidos desde el principio, no son bien vistos, pero también son bien asistidos por Dios, por la gracia, de tal manera que pueden hacer milagros. Curan a un enfermo inmediatamente y toda la gente se entera de ese milagro porque lo vieron. O sea, no lo podía negar, nadie podía negar ese milagro que se había realizado y lo habían hecho en el nombre de Jesús. Todo lo que los discípulos van a hacer en nombre de Jesús se va a realizar. ¿Sí? Les dio poder Jesús a ellos diciéndoles: expulsarán demonios en mi nombre, ¿sí? Resucitarán muertos, harán grandes obras y prodigios, pero también serán perseguidos. La iglesia entonces, desde el principio de su creación, pues Dios la hizo semejante a Él, de tal manera que así como Él fue perseguido, también la iglesia será perseguida. Y hablamos de la iglesia no como una institución de jerarquía solamente, sino de la iglesia de todos los que se van a unir a lo que Cristo instituyó, la comunidad de los creyentes. Todos los que se van a unir por el sacramento del bautismo formarán también esta iglesia. Serán parte de la misma iglesia de Jesucristo, que nace precisamente con la resurrección. Por ello, cuando alguien dice que la iglesia no hace nada ante los problemas, ante las necesidades, que la iglesia no hace nada, yo me pregunto, ¿quién lo hace entonces? ¿Quién se preocupa entonces? Si la iglesia son todos los bautizados, ¿cuántos bautizados están haciendo tanto bien en la sociedad? ¿Usted acaso no se ha preocupado por hacer o ayudar a algunos hermanos nuestros necesitados? Pues usted es la iglesia, es parte de esa iglesia, pero cuando usted actúa en bien, pues está haciendo el bien, ¿no? Y hay tantas personas que lo hacen. Así como también se manifiesta la persecución y también se manifiestan las debilidades. En los apóstoles podemos ver que hubo traición, que hubo alejamiento, que hubo negación, que hubo miedos, que hubo encerramiento. Pues todo eso no son buenos testimonios, es cierto. Sin embargo, el Espíritu de Dios que fue dado a los apóstoles y que es dado a nosotros también hoy, es el que va guiando, es el que va llevando. No sabemos ni a dónde nos lleva, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, así como escuchamos el viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, así el Espíritu de Dios, ¿sí? Sabemos de dónde viene, sí, de Dios. ¿A dónde nos lleva? No sabemos a veces, pero cuando nos dejamos conducir, seguro que nos llevará a la plena libertad también. Hoy, queridos hermanos, contemplamos en el Evangelio este encuentro de Jesús con un fariseo llamado Nicodemo. Y seguramente Nicodemo es de los que estaban ya ahora con los apóstoles en el principio de la iglesia.
Nicodemo era un fariseo, pero no de los malos, dice, también había buenos entonces, porque aunque fue de noche, también fue muy precavido. Fue de noche a ver a Jesús. Era precavido porque no era bien visto que un fariseo se acercara a Jesús. Sin embargo, Nicodemo busca la forma de no ser escándalo para los demás, pero busca a Jesús. Y Jesús le dice que es necesario renacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, que no entiende, pregunta: ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, otra vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde: es necesario renacer del agua y del Espíritu Santo. El bautismo nos da este nuevo nacimiento. Renacemos por él a la vida de Dios. Y Nicodemo, entonces, que ha aceptado esta enseñanza de Jesús, pues seguramente que estará también en esta primera comunidad. Así como en la iglesia van naciendo cada día, no solo los bautizados, sino muchos otros que se acercan y que ya adultos, ya grandes, pues se bautizan también, renacen a la vida de Dios. El Espíritu de Dios los lleva también por donde ni siquiera se imaginan, como también a nosotros el Espíritu de Dios nos lleva a donde ni siquiera nos imaginamos. Siempre quedamos sorprendidos en todo, hace 2-3 días me llevaron al hospital para ver unos enfermos, un enfermo, y ya estando allá, pues otro enfermo. Nada más que me hicieron esperar para entrar como 1 hora, un poco más de 1 hora. Y estaban más desesperados los familiares que yo, ¿verdad? Pero me sorprendió que yo no me desesperara tanto para esperar ahí afuera. Me sorprendió a mí mismo, dije. Y yo les decía: no, pues espérense tranquilos ahorita. Como si no tuviera prisa ya en la noche. Cuando uno dice, pues uno va y pues piensa que va a entrar luego a atender el enfermo. Pero me sorprendí que no me desesperara yo, que tuviera la paciencia. Y es cuando uno ve que el Espíritu lo lleva y no sabe ni a dónde ni cómo te va a ir, espera. Pero el Espíritu de Dios siempre nos iluminará y nos enseñará algo nuevo. Pidámosle pues al Señor que también nos conceda la gracia, que cuando no entendamos qué está pasando, nos conceda su luz, que nos ilumine y aprendamos también a tener la paciencia, pues Dios sabe qué es lo que quiere de nosotros. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye sus ruidos, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos,
En nuestra vida siempre tenemos una gran ilusión, sobre todo en la familia. Deseamos que nuestra familia viva siempre unida. ¿Qué es lo que puede mantener a una familia unida? ¿O qué es lo que le mantiene a veces media unida? Porque a veces está muy desunida o resquebrajada. Pero aún así, ¿qué le mantiene? ¿Qué cosas encontramos que mantienen unida aún a la familia? Hay familias que se ven más unidas y hasta a veces se admira la unidad que tienen. Cuando uno los conoce y dicen, qué bonita familia, ¿cómo están tan unidos? ¿Qué es lo que vemos en esas familias que decimos que están muy unidos? ¿Ya? Pero el amor se puede decir mucho y nada, ¿verdad? Porque decimos que el amor, pero ¿cómo se ve eso o qué? ¿Ya? Sí puede ser el amor, pero ¿cómo se ve? ¿Qué es el amor? Decimos, hijo, es que se aman mucho, se quieren mucho, pero ¿cómo se ve eso? ¿Acaso solo con una sonrisa o solo con un saludo? ¿No? Hay tantas cosas que manifiestan realmente que se aman. Sí. El servicio sobre todo, la disponibilidad para la entrega al otro. No para recibir, sino para dar. ¿Sí? La unidad no puede mantenerse en una familia si no hay generosidad, darse a los demás, entregarse. Porque cuando uno espera solo de los demás, es difícil que pueda haber unidad. ¿Sí? Miren, el evangelio que hemos escuchado, dice Jesús dos cosas hoy. Le dice a Nicodemo que es necesario renacer, que se necesita una vida nueva. Nueva actitud entonces. Si la vida se renueva, hay nueva actitud. Si en casa, por ejemplo, en la familia, hay una vida nueva, pues hay nueva actitud también. Cuando ha habido problemas, dicen, bueno, ya vamos a olvidar todo lo demás y vamos a buscar la unidad entonces en nuestra familia. A ver, ¿quieres vida nueva? Entonces las actitudes tienen que cambiar. Y tienen que cambiar tus actitudes, no la de los otros. Ni vas a actuar bien para que los otros lo hagan bien también. No, eso no va a funcionar nunca. Yo voy a cambiar simplemente mis actitudes, mi vida se renueva. Pero ahora como cristianos que creemos en Cristo realmente, pues nuestra vida debe cambiar. Nuestras actitudes deben cambiar para bien, tanto en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en la sociedad donde vivimos. Nuestras actitudes deben cambiar como cristianos y católicos, hijos de Dios, ¿no? Deben cambiar nuestras actitudes. Jesús dice a Nicodemo, yo les he dicho esto, pero no creen. Y les hablo yo de lo que sé, de lo que he visto, de lo que he oído, pero ustedes no creen. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nicodemo no entiende estas cosas, por eso dice, ¿y cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto? Yo no entiendo cómo es que hay que renovar la vida, que hay que nacer de nuevo. Hay que ser hombres y mujeres nuevos cada día. Cada día tendremos que ser nuevos. Aunque ya estén viejitos algunos, ¿verdad? Tenemos que ser nuevos todos los días. Tenemos una expresión, un dicho que dicen, el cuerpo envejece, pero el corazón no envejece. Pues hay que demostrar entonces eso, que está nuevo cada día, que se renueva el corazón. El cuerpo puede ser que se vaya acabando, sí, pero el corazón tiene que renovarse, la actitud tiene que renovarse cada día, cada día. A unos les va a costar más, a otros menos, pero Dios nos dará siempre su gracia para ello, para renovarnos también. Ahora,
Jesús nos dice al final de este pasaje del Evangelio de San Juan que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en lo alto. Dice, y cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Y sobre todo cuando dice que será levantado en la cruz, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La cruz siempre será un atractivo para todos. ¿Cuál más va a traer una cruz? ¿Cuál más va a tener una cruz en su casa? ¿Cuál más va a traerla en el pecho? ¿Cuál más llegará a algún templo y encontrará la cruz? Cualquier templo católico siempre tendrá una cruz o un Cristo crucificado. Siempre será nuestra atracción, porque nos recordará la donación que Jesús hizo para nosotros. Por el amor que nos ha tenido, se dejó clavar en la cruz. La cruz será entonces un signo distintivo de la unidad de los cristianos. ¿Sí? Un Cristo crucificado nos unirá siempre. Ese Cristo crucificado es una expresión del amor de Jesús. Por eso decíamos al principio, la unidad en una familia, sí será el amor, pero ¿cómo se va a manifestar este amor? ¿A dónde se da la donación realmente de unos y otros? Tiene que haber donación, si no, no hay unidad. Ahora, la donación en la familia tiene que ser muy personal. Yo me dono a la familia, me entrego a la familia. No espero que el otro se entregue. Eso dependerá del otro si se entrega. Y la unión crecerá en la familia en la medida que todos tengan esa actitud renovada, una nueva actitud, y que haya entrega, generosidad, servicio, ayuda, disponibilidad. Porque si yo me dispongo a tener las actitudes, pero espero que los otros cambien, que los otros sean diferentes, no lo van a hacer. Lo que Jesús hizo es una donación libre. Por eso nos dice en el Evangelio, yo doy mi vida, a mí nadie me la quita, la doy porque yo quiero. Así en nuestra vida también, lo que demos es porque yo quiero darlo. Oye, pero mira, luego ni siquiera valoran lo que tú haces en la casa. Yo quiero dar simplemente, si me valoran o no. Jesucristo ni lo valoramos a veces. Nos olvidamos tantas veces, ni valoramos lo que Él hizo, su sacrificio, y sin embargo, ahí está. La cruz nos recordará siempre lo que está haciendo por nosotros. No solo lo que hizo, sino lo que hace cada día. Así es que, queridos hermanos, pidámosle hoy a Dios nuestro Padre que nos ayude para que nuestra actitud renovada sea el atractivo, para que nuestra familia viva verdaderamente unida, para que como cristianos católicos nos sintamos atraídos por Cristo también, y al mismo tiempo otros, al ver nuestro testimonio, también se vean atraídos por Cristo. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz,
para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Tanto amor ha tenido Dios al mundo. ¿Qué significa tanto? Dice, tanto amor ha tenido Dios al mundo. ¿Podemos imaginarlo? Cuando una persona le dice a la otra, tanto que te he ayudado y así me pagas. ¿Qué tanto es eso? ¿Qué significa ese tanto? Nosotros podemos medirlo. ¿Cuánto le has ayudado? A lo mejor puede ser mucho o puede ser muy poco, pero para ti es mucho. Cuando escuchamos este pasaje del Evangelio y nos refiere el amor que Dios nos ha tenido, que dice, nos ha dado a su Hijo único. ¿Para qué nos lo ha dado? Para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Es decir, que la presencia de Jesús es lo más grande que podemos tener en el mundo y que Dios ha hecho por nosotros. Ya no hay algo más grande. Eso es lo más grande que se ha podido hacer. No solo darnos a su Hijo, sino la razón es para que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Para eso viene Jesús. No viene para condenar al mundo. Para eso no fue enviado Jesús. El mismo Jesús en un pasaje dice, yo no los voy a condenar. Yo no los voy a condenar. O sea, Él no ha venido al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y aunque bien sabemos que Jesús ha sido constituido juez de vivos y muertos, sin embargo, Él mismo dice, yo no he venido a condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Por eso todo el que crea en Él, ¿sí?, se salvará, tendrá la vida. Pero el que no crea en Él, el que se resista a creer, será condenado. Creer en Dios no es un acto de la mente, del pensamiento, de decir, yo sí creo mucho en Dios, o mi fe no es tan grande, o casi no tengo fe. Podemos pensar estas cosas, hacer razonamientos humanos y creer, pensar que no tengo mucha fe. ¿En qué consiste entonces creer en Jesús? En hacer las obras buenas, hacer las obras buenas. O sea, hacer las cosas bien por amor a Jesús, porque creo en Jesús. Creer en Jesús significa conocerle, escucharle, saber qué es lo que Él quiere de nosotros y entonces, pues hacerlo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿hacen las obras que Dios quiere? Cada quien podría responder. Y hoy podríamos decir, bueno, si estoy aquí, es porque estoy haciendo lo que Dios quiere. Si en este momento me encuentro escuchándolo, es porque estoy haciendo lo que Dios quiere. Si durante el día mi mente y mi corazón están en eso, en hacer bien las cosas, quizás tengamos muchos momentos de tentación en el pensamiento, porque la mente trabaja tan rápido y cuando nos damos cuenta a veces estamos pensando en otras cosas, pero nos damos cuenta e inmediatamente sabemos que no es lo correcto. Eso que estoy pensando no es correcto hacerlo y nos damos cuenta
y deseamos volver una y otra vez. Ese es hacer el bien, ese es hacer la buena obra, cuando me doy cuenta y regreso otra vez. No es lo que he pensado. A veces quizás me equivoque en mis acciones también, pero cuando me doy cuenta de que eso en lugar de ser luz es tiniebla, regreso otra vez a la luz. Eso es hacer el bien, hacer la buena obra, permanecer fieles a Dios. Nosotros cuando pensamos en un juicio de Dios, pensamos efectivamente en un juicio humano. Y cuando decimos que Dios le va a dar a quien lo que merezca, pues estamos pensando más en el aspecto de castigo. Sobre todo cuando nos fijamos en alguna persona que a lo mejor su comportamiento en algunos momentos no fue tan bueno. Y pensamos, pues, que Dios tenga misericordia porque... Y le vemos todos sus defectos, ¿verdad? Dios es compasivo, es misericordioso, siempre nos invita a volver a Él, siempre. Y no nos olvidemos de que lo que pasó con el ladrón, ¿verdad? Toda su vida de ladrón, y al último: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy estarás conmigo, ¿va? Y todo lo demás que hizo, cualquiera lo podría juzgar y diría: es que como que o es justo o no es justo, o mejor hay que portarse mal porque pues este se portó tan mal y al final Dios lo perdonó. Bueno, pues porque tuvo la oportunidad y pudo decirle a Dios: acuérdate de mí. Pero nosotros la tenemos hoy, la oportunidad, hoy, siempre: Señor, acuérdate de mí, perdóname, Señor. Con la actitud siempre de humildad, acercarnos a Dios para decirle: perdóname, voy a volver a empezar. A algunos les cuesta poco trabajo comenzar otra vez, les cuesta poco trabajo pedir perdón a Dios, pero pues, a otros más, porque se sienten tan culpables, inmerecedores de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. La actitud de humildad para acercarnos a Dios es tan importante, porque nos acercamos a la luz y entonces vemos nuestras obras. El que no ve sus obras malas, dice, es que camina por la oscuridad. No desea ver la luz porque ahí se descubren sus obras. Cuando nosotros estamos constantemente acercándonos a Dios por el sacramento de la confesión, por la oración, pues nuestras obras se ven muy claras, ¿verdad? Ustedes que vienen a misa constantemente, es a los que más se les ven sus errores. O sea, tratamos de caminar en la luz y todo mundo nos ve, todos. Uy, ese que va a misa diario, ese que comulga, hasta sabe que comulgas siempre que vas a misa, ¿verdad? Se ve. En cambio hay otros que caminan en las tinieblas que ni se les ve nada, ni bueno ni malo. A veces alguna buena obra que hacen por ahí, humanamente, obras humanitarias, pero caminan en la oscuridad, no ven. Pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros a caminar en la luz, para que nunca nos cansemos de volver a Dios. Para eso ha venido Jesús, para salvarnos. Y ahí está siempre esperándonos, no para juzgarnos, dice, no vine a juzgar, vine para condenar, para salvar al mundo, para que todos se salvaran por Él. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió:
Ni 200 denarios de pan bastarían para dar a cada uno, para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados de cebada, 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, uno de los temas de la realidad social que vivimos a nivel mundial es la pobreza y el hambre. Y pareciera ser que son 2 enemigos a vencer: la pobreza y el hambre. Jesús dice en el Evangelio, en el San Mateo, capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos cómo viene Jesús de alguna manera a atender, qué tipo de atención se da a los pobres, sabiendo que hay mucha necesidad en el mundo. ¿Cuántos millones de dólares o de euros bastarían para acabar con el hambre en el mundo? ¿Creen que podríamos terminar con el hambre en el mundo? ¿Hay suficiente dinero como para acabar? Pues puede haberlo, ni siquiera tendríamos que hacer todos los gastos necesarios, ¿no?, para acabar con los que tienen hambre ahora. ¿Sí? Solo que hace falta una cosa siempre: abrir la bolsa, que haya disponibilidad para ello. Hoy en el mundo se gastan millones y millones para construir armas. ¿Para qué las armas? ¿Para qué sirven? Para matarse unos con otros. Hoy en el mundo se gastan millones y millones en estar investigando otros mundos. ¿Cuántos años llevan investigando otros planetas sin el mayor resultado que beneficie? Bien, en un pasaje Jesús dice que a los pobres siempre los tendremos. O sea, no acabaremos con ello, con la pobreza. Hoy en este pasaje del Evangelio, en el que dice Jesús que sintió compasión de la multitud y dijo a Felipe: Felipe, ¿cómo les vamos a dar de comer a esta gente? Hay que darles de comer. Pobres, mira, vienen. Ni 200 denarios alcanzarían para comprar un pedazo de pan a cada quien. O sea, se necesita mucho dinero para poder darles de comer. Otro hombre llamado ahí Andrés le dice: Señor, aquí hay un niño que trae 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente?
Jesús manda que todos se sienten, pronuncia la bendición y manda que se reparta a todos. Todos comieron hasta saciarse. Eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Todos comieron hasta saciarse y de lo que sobró recogieron 12 canastos. Jesús, con todo el poder que tiene para hacerlo, no resolvió el problema del hambre. Se los resolvió ese día, nomás ese día les dio de comer. Solo ese día. ¿Y cómo les dio de comer? Pues porque un pobre niño ahí que llevaba sus panes abrió su morral. Aquí está esto. Pues con eso alcanza. Con eso les dio de comer. Si aquel hermano, aquel niño, joven o adulto, lo que haya sido, no abre su morral y dice, no, apenas iba a alcanzar para mí y los que vienen conmigo aquí. Si no lo abre, pues come él y los demás no comen. Y es que Jesús no realiza su obra sin la colaboración del hombre. Si el hombre no participa, Dios no va a hacer su obra. Necesita de la colaboración nuestra, y no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque es necesario que el hombre participe en la salvación de todos. Es necesario, así lo ha querido Él, así lo ha dispuesto. Sí, porque podríamos decir, Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que quiera y lo puede hacer como Él quiera. Sí, nada más que Dios nos ha manifestado cómo va a hacer las cosas. Anunciar el evangelio a todos, Él sabe cómo va a hacerlo y con quién lo va a hacer. Por eso nos llama cada día a ser evangelizadores también, como los apóstoles, que les prohibían una y otra vez, que no les gustaba cómo lo hacían, porque no eran los mejores hombres tampoco, solo eran los que Jesús había elegido y lo anunciaban. Sin embargo, Dios siempre manda al hombre para hablar. En la primera lectura, ¿a quién mandó hablarle al Sanedrín para que entendiera lo que estaban haciendo estos hombres, que eran los apóstoles? A Gamaliel. Gamaliel se presentó ante el Sanedrín, un hombre que era respetado por todo el pueblo también, y primero dijo, vamos a retirar a estos hombres afuera, que no oigan lo que vamos a platicar. Salieron los apóstoles, los esperaron allá, los mandaron que estuvieran afuera, y Gamaliel comenzó a decirles, yo quiero aconsejarles algo. Miren, hace tiempo hubo un hombre llamado Teudas, que se presentó con un liderazgo, que consiguió más de 400 seguidores, pero se murió y sus seguidores se dispersaron. Después hubo otro hombre que juntó muchísima gente, pero se murió y también todos se dispersaron, se acabó el movimiento. Pero en este caso, yo les recomiendo que no se pongan a luchar contra estos hombres. Si la obra es de Dios, no se expongan a luchar contra Dios. Si es de los hombres, miren, se va a acabar pronto. Pero si es de Dios, no se expongan a luchar contra Dios. Pues no les quedó más a los del Sanedrín que decir, bueno, pues los vamos a dar otra, como dicen aquí en la tierra, le dieron otra calentadita a los apóstoles y les prohibieron que hablaran en nombre de Jesús. Pero ellos salieron y felices porque habían sufrido aquello. Ya empezaban a ver cómo se cumplía el anuncio profético de Jesús. Los perseguirán, los condenarán, en fin, ya empezaban a sufrir eso. Pero se llenaron de alegría porque era en el nombre de Jesús. No era por otra cosa, sino por hablar en el nombre de Jesús.
No nos abandona Dios, a pesar de que padecen todo ese mal. Dios no les abandona. Para que no digamos, a ver, el que está trabajando bien por Dios, pues le debe ir bien, no debe sufrir nada. Dios lo va a atender en todo, Dios se va a encargar. Sí, Dios se va a encargar, pero tendrá que haber la disponibilidad de alguien para que lo ayude. Alguien. Dios va a manifestarse a través de el ser humano. ¿Lo puede hacer de otra forma? Sí, lo puede hacer, pero Dios lo ha querido hacer así. Así como la multiplicación de los panes, si aquel muchacho no ofrece lo que lleva, pues se quedan sin comer. Así como hoy en el mundo, si las grandes potencias no abren la mano para ayudar a los más necesitados, se van a morir los más necesitados, se van a morir. Nosotros mismos, si no abrimos los ojos, la mano, los pies, se van a morir. Hay tanta pobreza existencial en el mundo. Si no aprendemos a escuchar a los que necesitan ser escuchados, se van a morir. Si no abrimos realmente nuestros oídos a ellos, si tú no abres el oído a tus hijos para escucharlos, se van a morir tus hijos también, pero tú serás culpable de no haberlos escuchado. ¿Cuántos hoy se suicidan porque no son escuchados? Papás que no escuchan a sus hijos mueren porque ya no tienen otra salida. Se necesita la colaboración entonces de los hijos, de los padres, ¿sí? Jesús siempre es compasivo. Sintió compasión de la multitud. Siempre siente compasión de nosotros. Con los pobres, repetimos, nunca vamos a terminar mientras no abramos todos la mano, todos. Mientras quienes administran las economías no abran la mano. No para dar la cuestión económica, porque eso ayuda un día, 2 días, 1 año, 2 años. Las ayudas que a veces los gobiernos van dando duran un tiempecito ya, pero no acabaron con nada. ¿No? Cualquier actividad que realizan, pues pretenden que acabar con algo, no se termina. Son solamente paliativos que van dando. Por un tiempo, no es para siempre. Jesús dio de comer solo un día a la multitud para mostrar la compasión y la necesidad de ayuda de todos. Entonces, que nadie nos venga a decir vamos a acabar con la pobreza, porque es una mentira muy grande. Que nadie nos venga a decir que con los programas sociales todo el problema está solucionado, ¿no? El dinero no va a durar para siempre y se acaba, y en lugar de ayudar a veces va a haber más pobreza. La pobreza va aumentando. Uno puede ver, por ejemplo, Venezuela cuando entró el comunismo propiamente, estaba en un 30% la pobreza. Ahora está en el 90% la pobreza en este momento. El 90% de ahí, pobres. Aumentó la pobreza. Si vemos las estadísticas en México, ahorita la pobreza está aumentando, pero de manera escandalosa, ¿sí? Se polarizan hoy a la sociedad, se pone unos contra otros, cuando los gobiernos tienen como misión la unidad, la reconciliación, pues realmente el hacer política verdadera. Se polarizan entonces unos contra otros, se ponen como referes a veces de a ver quién puede más, y le echo a estos y le echo al otro, se polarizan. Eso no hace más que aumentar la pobreza. En todos los sentidos, la pobreza no es la pobreza económica solamente. Nosotros tendremos que abrir el oído, los ojos, para ver y escuchar.
y para que viendo y escuchando sepamos cómo ayudar realmente. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de disponernos como se dispuso este hombre para dar lo que tenía. ¿Sí? Cada quien tiene que darlo. A mí como sacerdote me toca dar, orientar desde la palabra de Dios. Desde ahí orientar. Somos cristianos católicos, ¿sí? Y hemos de ver siempre por nuestra vida de fe como cristianos católicos. ¿Sí? Si no, nos va a pasar lo que el pueblo de Israel, cuando pidió un rey, cuando ellos no tendrían por qué tener un rey, se empecinaron en tenerlo y se convirtieron en esclavos. Si nosotros seguimos y no nos fijamos cuando elegimos a nuestras autoridades, si realmente cuidan y protegen nuestros valores cristianos, católicos, pues ¿para qué nos ponemos a echar un enemigo encima? Si ni siquiera son católicos, ¿verdad? Ya no solamente digamos que son honestos o deshonestos, que son injustos o justos, ¿no? Los valores principales, si no se respetan, está en peligro nuestra misma fe. Sí. Porque miren, finalmente podrá ser que entre obispos, sacerdotes, haya quienes se mantengan firmes, pase lo que a los apóstoles, los arresten, los saquen del país y ya no va a pasar nada. Habrá muchos otros que simplemente permanezcan, celebren, los menos van a ser. Habrá quien diga, ¿para qué me meto en problemas? Si además el pueblo no necesita de Dios. Los dejo, ¿verdad? Como ha pasado ya en muchos otros lugares. Sacerdotes que ven que al pueblo no le interesa tener a Dios, abandonan al pueblo. No le interesa, no quiere, se van a otro lugar. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a poner lo que está siempre de nuestra parte, siempre, lo que a nosotros nos conviene realmente. Que el Señor pues nos dé su Espíritu Santo para estar disponibles y poner lo que nos toca para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que hoy escuchamos nos presenta una bonita imagen incluso de lo que es la iglesia. Una ocasión que Jesús se aparece a sus discípulos. Dice que al atardecer del día de la multiplicación de los panes, acabamos de pasar ese episodio, había dado de comer Jesús a una multitud.
Y entonces los discípulos se embarcaron de un lado al otro del lago, hacia Cafarnaúm, ¿sí? De Galilea a Cafarnaúm. Pero Jesús no iba, se había quedado. ¿A qué se queda Jesús siempre? El Evangelio nos da testimonio de que siempre se iba a orar, siempre. Entonces Jesús no iba con ellos en la barca. Mientras van ya por la noche, además dice, en la noche se embarcaron. Vino un viento fuerte que daba contra la barca, que casi la hundía. Los discípulos tuvieron miedo. Pues ¿a quién no le va a dar miedo en la noche y con una tempestad? ¿Sí? A veces nos subimos, yo no sé si ustedes se hayan subido a alguna barquita de esas que hay a veces en los lagos ahí, pequeñas, y la barquita empieza a hacerse así, hasta como que da miedo. Cuando va uno de paseo, o cuando va uno al mar a lo mejor, y allá las lanchitas esas que le iban a dar el paseo, y la lancha va pero así, con las olas como choca, ¿sí? Da miedo porque hay hasta quienes se marean con eso, rápido, pero da miedo ir ahí. Vemos el mar tan grande y bravo, pues el miedo. Los discípulos tuvieron miedo también. Y Jesús de repente se apareció caminando sobre las aguas. Eso no lo conocían los discípulos. Y también ellos, los discípulos, tenían una idea e imagen de Jesús. Ya se habían hecho una imagen de Jesús, pues lo veían diario, ¿no? A nosotros ya nos conocen, nosotros nos conocemos también. Pero cuando físicamente nos echamos un arreglito, hasta nos dicen, hasta te desconozco, mira qué diferente te ves. Cuando nos echamos un corte de pelo, cuando nos ponemos alguna ropa que nos queda muy bien y decimos, qué guapo te ves, qué guapa te ves, le dicen, ¿no? A uno a otro, como diferente. Hasta en relajo le dicen, ahora sí te bañaste, mira nada más, cómo cambias. Tú te maquillaste, te pusiste tu maquillaje y todo, ¿cómo cambia? Y es que nosotros ya nos hacemos la idea de una persona, siempre la vemos igual, siempre se peina igual, siempre se viste igual. Entonces pues ya hasta conocemos a la persona, ¿no? Pero cuando hay algún cambio físico, decimos, ah, caray, ¿cómo cambia cómo cambia? Los discípulos se habían hecho una imagen de Jesús, de tal manera que ahora que lo ven caminando sobre las aguas, se espantan más. ¿Ahora un fantasma? ¿O qué pasa? Por eso Jesús les grita inmediatamente, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y les decía que este pasaje parece ser una imagen bonita de la iglesia. La iglesia que mientras va peregrinando, mientras va caminando, también se siente golpeada por las olas. La iglesia parece de repente en peligro de sucumbir, de hundirse. En el mundo, la iglesia, hablamos en el mundo, ¿sí? Cuando vemos que dentro de la misma barca hay ciertas diferencias. Dentro de la misma barca, o sea, hablamos dentro de la misma iglesia, cristianos católicos, ¿sí? Y consagrados o consagradas, sacerdotes o obispos, que hablan mucho de liberación desde la palabra de Dios, liberarnos, en lugar de hablar de salvación. Habrá que hablar de salvación siempre. Para eso ha venido Jesús, para salvarnos. Y hay que hablar de Jesús que viene para salvarnos. Y aquí Jesús llega a los discípulos para decirle, no tengan miedo, soy yo. Aunque no lo conocían, tenían otra imagen de Jesús. Jesús se presenta de distintas formas. Por eso ni siquiera a veces podemos darnos cuenta de cómo Jesús actúa en nuestra vida. Vemos una persona que a lo mejor nos dio una sonrisa y decimos, ¿sabe quién sea? Nos saludó,
sabe quién sea. ¿Nos dio una ayuda? Pues gracias, muy buena persona, muchas gracias. Ya nos acostumbramos a veces a todas estas cosas que nos cuesta trabajo descubrir a Jesús, que se acerca siempre a nosotros, que nos consuela en nuestras tribulaciones, que nos aconseja cuando estamos en un camino equivocado, que nos muestra su compasión y su misericordia cuando nos equivocamos y caemos para levantarnos. Ya tenemos una imagen preconcebida. Nos cuesta trabajo descubrir a Jesús también. Tenemos una imagen, por ejemplo, decir, me voy a confesar, hijo, y con el Padre ya. Hijo, y con el mismo Padre, pero ya me conoce, mejor voy a buscar otro también. Tenemos ideas preconcebidas, ya sabemos, es el sacerdote, me voy a confesar, tengo que decir, me va a decir, voy a hacer. Ya tenemos la idea. Y de repente nos sorprende Jesús. Nos saca de las casillas donde nos hemos metido nosotros, de nuestras ideas y conceptos preconcebidos ya, y nos habla de tal manera que le desconocemos. Ahora sí, como les decía, cuando una persona cambia, te desconozco. Cuando es su forma de hablar, te desconozco. Nunca te había escuchado hablar así. Así habla Jesús, así se presenta hoy. Le desconocen los discípulos. Sin embargo, Jesús dice, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo en la barca, pero ya estaban en la orilla. Pronto ya estaban en la orilla. Queridos hermanos, la iglesia desde el principio vivió estas situaciones de, si no de ataques, sí de falta de conocimiento de lo que es la iglesia. La primera lectura que escuchamos hoy, vemos a los apóstoles, que como la iglesia iba creciendo, la primera comunidad cuando comienza es, qué bonito, todo lo tienen en común, no hay discusión, nadie pasa necesidad, todos tienen el mismo espíritu, pero va creciendo la comunidad y como nosotros lo decimos, crecen los problemas, ¿verdad? Porque, dice hoy la palabra de Dios, que algunos de los hebreos se quejaban de que pues ya en la comunidad de repente no atendían bien a las viudas, no les repartían su alimento a tiempo, y se quejaron con los discípulos. Y entonces ellos dijeron, bueno, es que no es justo dedicarnos a darle de comer a toda la gente, a administrar todos los bienes, y que dejemos la palabra de Dios, la oración y la predicación. Dos cosas tenían muy claras los discípulos, la oración y la predicación. Pero no vamos a dejar eso por ponernos a hacer las obras de caridad. Así es que ustedes mismos, les dicen ahí en la comunidad, elijan a 7 hombres que ustedes crean, que ustedes vean que tienen la capacidad para realizar este servicio. Los eligieron y los apóstoles les impusieron las manos. Imponerle las manos como un signo de transmisión de un poder divino, no humano. Poder divino para que las obras no se hagan solo desde el punto de vista humano, sino sean obras de caridad que se hacen como hijos de Dios. Entonces la primera comunidad empieza a tener sus diferencias ahí, sus necesidades, y después va a ir creciendo más y por los problemas van a ir aumentando más. Hoy muchos creen que en la iglesia debe haber democracia para poner las cosas, para elegir las cosas. Sí, para todo, en todas partes, en escala pequeña o en gran escala a nivel del mundo. En la iglesia, tanto laicos como consagrados, vida religiosa o sacerdotes o obispos, algunos piensan que debe haber democracia. No, la iglesia no es una sociedad de política para hablar de democracia, ¿verdad? Cuando se habla de democracia,
todo se echa a perder, porque siempre se buscan intereses personales, a veces egoístas. Pero ahí vemos a la iglesia así de repente tambaleada por todas estas olas, por todas estas tempestades, y ahí estamos, porque si la barca se hunde, nos hundimos todos. Entonces no nos queda más que orar siempre, orar, como Jesús dijo, oren sin desfallecer. No dejemos de orar, queridos hermanos, por nuestra iglesia, por cada uno de nosotros, porque Cristo permanezca siempre entre nosotros, que no queramos hacer las cosas solos. Dejemos que Cristo camine con nosotros, vaya con nosotros, que así sea.